planificadora senior de currículo de historia en el Departamento de Educación de Cape Town. La doctora Gray tiene un doctorado en gestión de la educación y estudio de políticas. Ella además es historiadora y antropóloga. Es una escritora destacada en el campo. Entre sus últimas publicaciones tenemos una bastante reciente que fue hecha en el 2009, que es la transición pedagógica en sociedades posconflicto, abordando el papel de la educación en sociedades posconflicto en general, y memoria, identidad y las políticas de la construcción del currículo en las sociedades en transición, perspectivas en la educación de Ruanda y Sudáfrica. En estas publicaciones ella examina el currículo pedagógico de Sudáfrica en el periodo post-apartheid y plantea la desaparición de la enseñanza de la historia como resultado de políticas a favor del olvido y el crecimiento económico, percibiendo en el recuerdo un potencial de la tensión social y el resentimiento. También nos acompañan en la mesa la profesora Carmen Ofelia Castrillón, que va a presentar su trabajo durante varios años y es una de las panelistas que tenemos en su experiencia significativa. Es una profesora que viene de la institución educativa de Comuneros, es profesora de básica y media y viene de la ciudad de Popayán. También tenemos en la mesa al profesor Miller Pineda, el cual también es profesor de básica y media y nos va a dar a conocer su experiencia que está desarrollada en la ciudad de Uitama, en el departamento de Boyacá. Lugares de memoria es el nombre de su experiencia. Sin más preámbulos, la mecánica que vamos a utilizar la voy a explicar brevemente, aunque creo que ustedes ya son expertos en ella después de 2 días de foro. Entonces cada uno de los panelistas expondrá durante 10 minutos. Primero lo hará la profesora Carmen Ofelia, después el profesor Miller Pineda. La doctora Weldon escuchará las intervenciones y esperamos que ella retroalimente estas experiencias significativas. Ustedes posteriormente tendremos un tiempo para que formulen sus preguntas tanto a la experta o a los 2 panelistas y finalmente haremos el cierre del panel. Creo que esas son las reglas y entonces empezamos. Profesora Carmen Ofelia, bienvenida y el auditorio es suyo. Sí, pero no está en el otro. ¿A quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? Se acerca a quien nos da la espalda, quien cuida de aquello que no es nuestro, quien devuelve a quien la confianza, quien libera a quien del sufrimiento, quien acoge a quien en esta casa, quien llena de luz cada momento, quien le
abraza. ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo al eterno? El que pisa firme o el que no alcanza. ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? Muy buenos días, mi nombre es Carmen Ofelia Castrillón, vengo de la ciudad de Popayán. Mi proyecto se llama Centro de Escucha en ámbito escolar. Trabajo en la institución educativa Los Comuneros, en la sede de José Antonio Galán 1. Cauca, Popayán, Comuna 6, barrio Alfonso López, un barrio bastante estigmatizado en la ciudad de Popayán, pero que nos ha permitido aplicar esta hermosa experiencia. Trabajo en la institución oficial en el sector urbano, y es una propuesta que no solamente beneficia a los estudiantes de la institución, sino del sector y de sectores aledaños. Cuando inicié mi propuesta, surgió de una gran preocupación cuando llegué al barrio Alfonso López a trabajar. Resulta que la mayoría de estudiantes que me correspondía trabajar con ellos andaban en alto consumo de drogas. Esa fue la primera inquietud. Fue así como llegó la Fundación Fundacer a aplicar un modelo de tratamiento comunitario en el sector, y nos fuimos vinculando en el proyecto desde lo comunitario, y vimos la necesidad de que este proyecto trascendiera nuestra institución, ya que la mayoría de jóvenes que se atendían en el centro de escucha comunitario eran de nuestra institución. Fue así como nosotros empezamos a aplicar este modelo de inclusión social y reducción de consumo de sustancias psicoactivas, que va desde el Ministerio de la Protección en nuestra institución. Modelo ECO 2, investigación en la acción, es trabajo desde el sector donde uno se ubica, y el lema es hacer reducción de daño y sufrimiento. Eso es un centro de escucha, es cualquier sitio donde tú puedas escuchar a alguien y puedas, por intermedio del diálogo, reducirle el dolor, la pena de muchísimas situaciones que las personas viven. Pero este trabajo no lo hacemos solo, lo hacemos por intermedio de redes institucionales. Una cosa, somos docentes los que aplicamos este proyecto. El objetivo nuestro era construir un modelo al interior de nuestra institución que nos permitiera, fuera de que nos formara, que nos permitiera hacer una estrategia de prevención e inclusión, y que a la vez
que les sirviera para aplicarlo a los estudiantes, nos permitiera también a nosotros los docentes tener herramientas para poder afrontar con este tipo de casos. Eso nos estaba generando como mucha imposibilidad. Y es así como nos pegamos al buen parche de nuestra propuesta de centro de escucha. ¿Cómo se trabaja desde el modelo ECO2? Este modelo tiene como premisa la asistencia básica y tratamiento. Esto no se hace solo, esto se hace mediante fases que van desde la ambientación del modelo hasta hacer todo un proceso con el estudiante que le permita la inserción escolar. Hacemos la implementación del modelo, hacemos el seguimiento y a la vez esto nos permite hacer una evaluación del mismo. La institución educativa se apropió de la propuesta. No fue fácil al principio y fue así como nosotros logramos que nuestra propuesta fuera vista desde la UNICEF y nos publicaran nuestros acuerdos de convivencia. Nosotros no le decimos PEI, le decimos acuerdos de convivencia. Esto nos permitió que la comunidad, no solamente del sector, sino toda la comunidad en general, reconociera en nuestra experiencia una opción más allá para poder hacer inclusión social. Cabe decir que nosotros somos una institución de puertas abiertas, no solamente porque nunca cerramos la puerta, sino porque le damos cabida a todo el que quiere estudiar. Y esto ha ayudado a que nosotros hagamos reducción de daño. Dificultades. Toda propuesta, así como tiene logros, también tiene dificultades. La de nosotros no ha sido la excepción. Curiosamente, los que más hacían resistencia a la propuesta eran los mismos docentes, porque les daba miedo trabajar con personas consumidoras. Pero teníamos algo claro. Nosotros teníamos que mirar dos clases de estudiantes, los que estaban en consumo y los que no. Los que no, hacer prevención con ellos para que no cayeran en la droga. Y los que ya estaban en el problema, trabajar desde la mitigación, desde la disminución del sufrimiento de estas personas y hacerlas sentir personas importantes y recuperar sus áreas de derecho. Estrategias. Lo hicimos mediante acuerdos de convivencia, compromisos con padres de familia, seguimiento del director del grupo, que es importantísima esta parte, y lo que no podemos, porque nosotros no nos la sabemos todas, se lo dejamos a las instituciones que forman parte de la red de recursos. ¿Cuáles han sido nuestros logros? Hemos disminuido el índice de deserción escolar, el índice de agresividad, de maltrato en el colegio. Hablamos otro idioma, los alumnos se buscan mutuamente para ayudarse. Tenemos el estudiante que nos dice: profe, mire que mi compañero está mal. Hicimos con esto toda una construcción colectiva de aprendizajes. Y lo más hermoso fue que logramos que esta propuesta la podemos trabajar en este momento desde el Servicio Social Estudiantil. Retos, tenemos muchos retos. Uno, contar con un equipo, minoría activa, que se llama en el modelo ECO2, comunidad local, que fortalezca nuestra propuesta y no nos la deje morir. El conocimiento no se debe quedar con Carmelo Ofelia en un equipo, debe ir más allá. Es así como lo estamos replicando en toda nuestra sede educativa. Que reconozcan el centro de escucha como una estrategia de intervención, evaluación, ajuste y sostenibilidad de la experiencia con los diversos actores institucionales, vinculación de estudiantes. Y un reto es el estar aquí, es el estar en este momento sentada hablándole a muchos docentes acerca de mi experiencia. Muchísimas gracias. Pues mi nombre es Miguel Fernando Pineda, yo soy profesor de Ciencias Sociales del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino de la ciudad de Belgrano. La propuesta para este foro que preparamos se llama ya por título Lugares de Memoria. Esa es una frase del historiador Gonzalo Sánchez, Lugares de Memoria. Muchos de los objetivos se pueden sintetizar en la siguiente frase del poeta cubano Silvio Rodríguez, que dice: los hombres sin historia son una historia. Nosotros en el colegio manejamos niños, muchachos de ciertos estratos, y entonces a ellos, la mayoría, estoy seguro que algunos de ustedes ha pasado la patria, el concepto de patria y bicentenario nos dice mucho. Nosotros partimos de la premisa de hacer historia desde abajo, construir discurso histórico y tomar el sentido del conocimiento desde abajo. Eso los sedujo, logramos seducirlos con eso y comenzamos a trabajar en la experiencia. Lugares de Memoria lo que busca es desarrollar
conciencia histórica, crear ciudadanía, crear identidad, pero sobre todo que los estudiantes entiendan, llegar a ver un poquito cuál es la importancia del conocimiento histórico del concepto de memoria. Pues las competencias que desarrolla la experiencia pues son inherentes al área de ciencias sociales. Tenemos ahí la interpretativa, argumentativa y propositiva. Al comienzo del proyecto buscaba mejorar el IFES en el área de sociales porque es un colegio técnico y la carga horaria es mínima en el área de sociales, y entonces se buscaba desarrollar aprendizaje autónomo a partir de la lectura y la escritura. Pero entonces cuando los muchachos comenzaron a trabajar historia oral, entonces ellos vieron que hay que aprender a comunicarse, y entonces hay que transcribir las entrevistas, y fuimos mejorando también algunas competencias del área de humanidades, de español específicamente. La creatividad, aunque es inherente a toda la escuela, la plataforma del colegio como tal, pues aparece como competencia del área de filosofía, y al final el maestro de informática se vincula y comienzan a elaborar ciertos documentales. Entonces en ejercicios multimediales que ellos se proponen dar a conocer en la Semana de Ciencias Sociales del colegio. Pero yo creo que el impacto más grande tiene que ver con las competencias ciudadanas, desarrolla principios, valores, fortalece el sentido crítico, y ustedes saben que ese es un elemento fundacional en el ciudadano moderno. Fortalece ciudadanía, ¿sí? Fortalece principios de alteridad y tolerancia en un país que nos enseña a que el otro siempre está equivocado y que siempre tenemos la razón. Los estudiantes entienden que a veces es necesario ponerse en los zapatos del otro y pensar como él a veces, ¿sí? Resignifica categorías también, pone en duda la historia oficial. Aquí partimos del billetico de 1000 de Jorge Eliezer Gaitán, entonces uno saca el billete de 1000 y recuerda la figura de Gaitán y dice, vean, el billete de más baja denominación lo tiene el presidente, que tal vez el candidato presidencial, que tal vez hubiera podido hacer las cosas de una manera distinta por las clases populares. Entonces ellos comienzan a ahondar en ese tipo de conceptos también, ¿no? Historia oficial, bueno, pero ¿para qué? ¿Quién la hace? Entonces se llega a una conclusión impresionante. A veces hay que hacer historia desde la cotidianidad y de historia desde abajo. Ponemos en duda el concepto de democracia, a propósito de la muerte de Saramago, quien decía que nunca se debate la democracia, en el aula lo hacemos. El concepto de política, ¿sí? ¿Para qué sirven los políticos? Entonces, bueno, ya sabemos para qué sirven, dicen ellos, y comienzan a resignificar el accionar de los políticos, ¿no? Y la misma historia y memoria, ¿para qué es importante? Bueno, ahora nos volvemos científicos sociales y vamos a debatir nuestro mundo. Los resultados, bueno, aquí aparecen los resultados, pero también son partes del proyecto como tal. Al comienzo, lectura y escritura para el aprendizaje autónomo, para buscar mejores resultados en el IFES, lo conseguimos, subimos de alto a superior, eso ha sido un logro impresionante. Desarrollamos un concurso de poesía en el 2008, nos dio la locura por el poder de la palabra, y entonces hicimos el primer concurso intercolegial de poesía en homenaje a Rafael Gutiérrez Girardot, ese filósofo de Sogamoso, Boyacá, que aquí pocos conocemos, pero es que es un gran crítico literario. Comenzamos en el colegio a dar talleres de lectura y escritura como parte de la carga horaria, y finalmente todas las crónicas que vamos a escribir vamos a publicarlas en la revista institucional. También esto es parte del proyecto, sacar una revista institucional. Esta la publicamos por los 30 años del colegio, y en la segunda edición pues esa va a ser la portada y va a recoger las mejores crónicas de los estudiantes. Cuando un muchacho hace historia oral y entrevista, por ejemplo, a un ladrón, historia desde abajo, o un indigente, ¿sí? Ellos se aventuran, igual son vecinos o cosas así, entonces ellos se dan cuenta que tienen que resignificar el proyecto de vida, y la educación se hace importante ahí, adquiere un sentido. ¿Listo? Al final pues conseguimos el colegio como un laboratorio, digamos un colegio chévere para analizar la realidad. Algunas de las crónicas más interesantes del proyecto son las siguientes. Tenemos la historia de la 20, que es la calle de tolerancia de Duitama. Una niña fue y entrevistó a una prostituta y hizo una historia de vida. Por supuesto eso suena traumático, pero los padres estuvieron de acuerdo y al final terminan acompañándola a hacer las entrevistas. Eso es asombroso. O crecemos, nos derrumbamos. Estos muchachos lograron gestionar que un helicóptero que estaba sobrevolando la ciudad por X o Y circunstancia tomaran una de las pocas fotografías aéreas que existen de la ciudad. ¿Sí? Ellos también analizan la ciudad como un texto que se puede analizar. Y eso es bueno. Entonces comienzan a recoger, bueno, ¿y hay centro histórico en Duitama? No lo hay. Es impostado. ¿Listo? Y escriben una crónica sobre eso. Tenemos historias de barrio, los barrios más peligrosos. Tenemos algunos de los estudiantes, viven allá, entonces ellos entrevistan a las personas que consideran que merecen ser escuchadas. Conocemos historias desde abajo, historias tremendas, ¿sí? Pero hacen crónicas muy interesantes. A ellos los seduce mucho la figura de Pirri como boyacense. Entonces ellos dicen, uy, qué verra, quiero poder hacer crónicas así, y comienzan a escribir, comienzan a pensar, a volverse críticos. El cementerio secreto es genial,
Existe un cementerio secreto en la ciudad de Duitama, unas niñas lo descubren y lo rescatan, entrevistan a unos ancianitos quienes decían que a comienzos del siglo de Duitama sepultaban a las personas que morían de viruela aparte, en un cementerio distinto. Hoy en día funciona un basurero ahí, pero ellos recogen ese testimonio. Tenemos los respectivos trabajos de género. Ustedes saben que Boyacá es uno de los departamentos más machistas que existe, y esos muchachos entrevistan a madres, cabezas de familia, líderes comunitarias, maestras, y dicen, vamos a escribir una crónica sobre ellas para demostrar la importancia de, bueno, la historia de género también, ¿no? También a hombres, por supuesto, también las minorías. Y los respectivos trabajos de bicentenario, ¿no? Ahí está Tutasá, la Virgen de los Tristecitos, la Virgen a la que le ora, le pide Simón Bolívar que le ayude en la batalla del Pantano de Vargas. Una estudiante se fue hasta allá e hizo una crónica sobre eso. La ciudad de las flores, así bautiza Bolívar a Duitama, la ciudad de las flores. Es bien interesante. Y bueno, memoria de Rovira, ¿no? También los lugares emblemáticos de la ciudad que han sido derrumbados para darle paso a parqueaderos, por ejemplo. Desde el punto de vista teórico, pues tenemos la siguiente conceptualización, ¿no? Tenemos historia oral, historia desde abajo, historia local de género, conflicto y violencia. Logramos este concepto, yo sé que de pronto lo han escuchado, pero para nosotros fue una fortaleza, pedagogía de la imaginación, ¿sí? Y eso de la mano con la pedagogía de la historia. Algunos de los teóricos ahí, bueno, está dando un ensayo bellísimo sobre Auschwitz, el campo de concentración. Él dice que la premisa de todo educador y de toda educación debería ser que Auschwitz no se repita, y ellos piensan su espacio vital como un campo de concentración. Incluso alguno de ellos, el colegio, es un campo de concentración para ellos, y desde ahí comenzamos a debatir todo lo que el sistema intenta a veces imponerle a uno como ser humano. Tenemos a Daniel Penach, quien dice que hay que rescatar el gozo de la lectura, pero vamos más allá y conseguimos la realidad como un texto que se puede discutir, analizar. Estanislao Zuleta, con el elogio de la dificultad. A veces cuando uno pertenece a los estratos sociales, uno tiene que meterle la ficha y entender que a veces el Estado lo abandona a usted, le crea el discurso, le dice sí, bonito el bicentenario, hacemos el concierto, pero ¿de patria qué? Entonces debatimos el concepto de patria también. Y bueno, William Ospina, ¿no? Algo seductor en él cuando uno lo lee es el hecho de que él intenta crear ciudadanía y crear cultura a partir de las raíces nuestras, como el mestizaje. Bueno, tenemos como elementos didácticos y pedagógicos la poética, ¿sí? La poética de la historia, el estado precrítico de construir un discurso histórico, el asombro, ¿sí? Rescatamos el asombro porque el poder de la palabra es asombroso, uno no se da cuenta de eso, pero comenzamos a darnos cuenta. La imaginación, que sirve de base como una pedagogía para la libertad. Al final, pues ellos se vuelven científicos sociales, ¿no? Formamos 8 líneas de investigación en un semillero que pues cobijaba 45 proyectos de investigación. Acá están las líneas que salieron: historia de barrio, bicentenario, crónica urbana y conflicto, otros lenguajes. Los muchachos analizan el graffiti, por ejemplo, que nos dice el graffiti, los lugares de memoria, memoria, historia oral, mentalidades, memoria visual y género. Conclusiones del trabajo: la reflexión continua sobre fotografías, documentales, música. La música es bien importante. A propósito de Diana Uribe, nosotros analizamos, por ejemplo, una canción como El Mojado, de Ricardo Arjona, porque ellos escuchan eso, o una canción como El Matador, de los fabulosos Cadillacs, donde habla de Víctor Jara, que es un pretexto para estudiar la dictadura de Pinochet, por ejemplo. O analizamos canciones de Jorge Velosa, cuando le meten ahorita el rock, por ejemplo. Entonces ve uno la increíbilidad cultural, eso es genial. Bueno, lugares de memoria son elementos que permiten no solo dinamizar las lecturas y la comprensión de las mismas, sino desarrollar capacidades intelectuales y desarrollar competencias para obtener resultados académicos y fortalecer ciudadanía. Son escenarios propicios para la construcción del conocimiento histórico desde la cotidianidad. Y cuando tenemos el concepto de cotidianidad, es importante aquí rescatar esta conclusión. Mark Bloch decía, o yo lo he leído, de pronto lo interpreté así, que la historia no solamente es el estudio del pasado, también del presente y por qué no del futuro. ¿Sí? Entonces, un historiador español decía hace unos días que no, la historia es solo estudio del pasado, que a veces un historiador no es capaz de hacer un buen análisis político. Yo creo que en Colombia hay muchos historiadores que podrían debatir lo que él aseguraba ese día. Aquí partimos de la historia del presente, es necesario. Nuestro entorno, vamos al pasado y luego proyectamos ese conocimiento al futuro para saber para dónde vamos. Y dónde podríamos terminar si no recurrimos a lo que nos da, por ejemplo, el conocimiento en la escuela. ¿Listo? Entonces, luego ellos toman eso y lo transmiten con claras intenciones estéticas, ya van a ver ustedes de qué les estoy hablando, y bueno, pues a través de las TIC, que son fundamentales hoy en día, del teatro y del mismo poder de la palabra. Bueno, muchas gracias.
se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en los techos de cartón. Hoy recuerdo lo que han sido mis anteriores existencias. Ayer he soñado con lo que ha sido mi tierra, Tunja, Duitama y Sogamoso. Casi puedo ver al aborigen, haciéndole ritos al maíz, al sol, a la luna. Dioses, millones de dioses. Ellos corrían por los valles, mientras al otro lado, el reflejo de las espadas de los españoles, hombres blancos, barbados, con un crucifijo en su pecho. Hoy el aborigen sabría de Dios como un ser castigador. En Tunja se crearon 12 iglesias. El aborigen no podía entrar. Tal vez crean los españoles que Dios no los quería en su casa. El aborigen se fue perdiendo todo sentido de territorialidad. Ellos creían que el territorio lo era todo, hasta la última estrella del firmamento. Pero luego se fueron convirtiendo en mulatos, criollos, campesinos. Ellos hoy caminarían por nuevas generaciones. ¡Colombia! ¡Retrato vivo de Europa! Bolívar libertó 5 naciones con el mismo Dios. Que inquisidores, misioneros, monjas, curas mataron a millones de hombres, a cualquiera que quisiera acercarse al conocimiento. Y ahora yo, una monja Clarisa, encerrada en celdas de pecado, una túnica larga, una mirada digna y sin sexos. Dios, 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 deja de ser ley y castigo, Dios, libértanos, Dios. Este es un haiku de la historia. Bueno, esto es un pequeño monólogo. Un haiku es un instante en la eternidad en el escenario. Yo vengo a agradecerle al profesor Miller, que es el que nos ha impulsado. Muchísimas gracias. Yo le vengo a agradecer al profesor Miller, que nos ha impulsado. Él nos ha tratado como individuos sociales, nos ha hecho sorprendernos de nuestra propia historia, nos ha hecho encarnarnos en la historia. Entonces, nosotros quisimos mostrar otros lenguajes por medio del teatro. El teatro que hace que la gente vibre, que la gente esté. También agradecerle al señor rector y sobre todo al señor rector Horacio Pedraza. Sin ellos no hubiera sido posible, sin el Ministerio de Educación. Todo este proyecto en conjunto nos ha enseñado, y lo digo por todos mis compañeros, nos ha enseñado que la historia está viva, que la historia hay que entenderla para hacer nueva historia, que la historia está en todos, cada uno tiene su historia. Y con esto solo espero que les haya gustado, que hayan entendido lo que quiso decir el profesor, que hayan entendido la pedagogía de la imaginación, que hayan entendido que nosotros queremos un mejor país. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues creo que las dos presentaciones han sido excelentes. Acabamos de ver 2 experiencias significativas que aparentemente tienen 2 perspectivas distintas, pero creo que tienen un eje común, que es el eje que tenemos para el día de hoy, que son las transformaciones que se han venido dando en estos años posteriores a la independencia, de cómo encontramos desde un lado, que nos mostraba la profesora Ofelia,
una escuela inclusiva, una escuela que no cierra sus ojos ni da su espalda a una realidad social que tenemos, una juventud que vive diversas situaciones como la droga, delincuencia, bueno, todo lo que ella puede profundizar, y desde el otro lado una experiencia también muy sentida, como nos muestra el profesor Miller y su estudiante, una forma de hacer historia desde el conocimiento de abajo, de los que casi nunca han sido escuchados, lo que algunos historiadores hablan desde la microhistoria, y cómo desde el conocimiento de lo local, por decirlo así, se pueden estudiar conceptos vertebrales de las ciencias sociales. Él nos hablaba cómo algunas cosas se vuelven un pretexto para ingresar a su clase los temas y los conceptos que deben de ser fundamentales en la enseñanza de la historia. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra experta, la doctora Weldon, para que pueda retroalimentar estas experiencias y al mismo tiempo, después que ustedes puedan formular la pregunta tanto a los panelistas, por si quieren tener más detalles y conocer a profundidad, o que tengan preguntas sobre la intervención que haga la profesora. Gracias. Doctora Weldon. Good morning, everybody. Is this microphone working? 10 minutes. 10 minutes, right. First, I want to thank the Ministry of Education for giving me this opportunity to actually share with you your experiences. I have been so amazed and so impressed at the energy and the work and the excitement that's gone into the significant experiences, and I'm really overwhelmed by everything you're doing, so congratulations, it's been terrific. As I was listening to these two different experiences, I was trying to think, what is it that actually brings them together? Because I didn't understand the Spanish title of the first one, and I wondered whether they were both to do with memory experiences. And then coming here, I found there are two differences, but I do think there's some very strong things that bring these two programs together. And I think that song that was opened up has some really wonderful words that we can take. And there are two, in the translation, two key things which I think link these two projects. One of them, the translation said the song was about one of the things, who gives meaning to words. And in both of these programs, there's the importance of words. Words for the present, words